que eh, una gran mayoría de panameños está en desacuerdo con las declaraciones de Trump en cuanto a la administración del canal, que el canal debe ser administrado por la Autoridad del Canal de Panamá, que sigue el canal, la Autoridad del Canal de Panamá siendo una instancia con un nivel de credibilidad y prestigio alto en la sociedad panameña. Y no, a pesar de que vimos que había un porcentaje que sí le hace eco a las declaraciones de Trump con respecto al canal, eh, la mayoría sí sigue pensando que es Panamá quien tiene que operar esa franja. En el tema de la minería, es interesante ver el movimiento de la opinión pública, Gustavo, porque por un lado sigue siendo negativo o sigue siendo más alto, digámoslo así, el rechazo a la minería, pero vemos cómo viene en descenso. Sigue siendo más del 50%, pero con respecto a las encuestas anteriores, desciende. Eh, y Fundamentalmente el aspecto económico es lo con la que parte más económica, exacto. repunta la minería, sí. El tema de trabajo, el tema del impacto en la economía y que un porcentaje del 51, 52% tiene confianza, según los resultados, de que el presidente Mulino pudiera lograr un contrato mucho más favorable para la República de Panamá. Eso más o menos, si alguien tiene algo más que decírselo sobre lo que vimos ayer. Hoy podríamos empezar entonces, ¿por cuál, Gustavo? Ahora sí, en el Yo orden de, sugiero comenzar hoy por la primera, por la ¿sí? primera, correcto. Para ir, y si repasamos alguna otra en el camino, pues, también podemos hacerlo. Este, yo quisiera, miren, decir unas palabras anteriormente. Primero, como cuánto tiempo tenemos de exposición. Dale, porque yo te aviso cuando no llegue. Hoy voy a Ok. conversar con la viceministra de Minas, casualmente del Ecuador, Ok. y No, eso está porque pautado para más adelante. Así que no, llevamos esto con la dinámica necesaria. como tú lo comentaste, porque ya tú también la leíste completa y por supuesto yo también la leí completa, les confieso que esta es una encuesta bien, vamos a decir, difícil para analizarla, porque ese sería el tema. Hay aspectos que si tú lo analizas de una forma tienes razón y si tú lo analizas de otra forma también tienes razón. ¿Y qué sabe? Ustedes han estado hablando a lo largo de estos días de la semana, ya hoy es viernes, desde el lunes, están hablando de, yo no quisiera tratar como que aparte comunicacional, sino que la población tiene como una actitud diferente a la información que recibe. Si recibe mentiras, cree las mentiras y si recibe las verdades, creen las verdades, pero se van formando como grupos este, alternos, uno enfrente a otro, dependiendo de dónde tú te ubiques. Entonces, yo quisiera darle un poquito más de análisis, vamos a llamarlo psicosocial, a la encuesta porque, bueno, no hace falta decir la experiencia que uno tiene en esto, pero creo que por primera vez estamos descubriendo un fenómeno de comunicación social en Panamá, país en donde yo he estado investigando desde hace mucho tiempo y siempre, o sea, las preguntas que uno hace no son precisamente muy superficiales, sino que son muy envolventes para poder tener un análisis un poco más allá de una pregunta y respuesta de una encuesta. Entonces vamos a la primera pregunta. La primera parte de la encuesta, que son cuatro preguntas, lo llamamos ánimo del país. Eh, Dos palabras sobre estos conceptos. Aquí queremos ver cómo se siente el país. Si se quiere, esta es una pregunta más psicológica que política, más psicosocial como tal. Es, ¿qué es eso? Un sentimiento, ¿cómo te sientes? Me siento incómodo, me siento optimista, en forma general. Y además la pregunta pues es muy genérica, ¿no? Sin embargo, vemos que
comparando la encuesta de noviembre, cuando repetimos las preguntas, ponemos las dos. Cuando es una sola, es la última encuesta. Vemos que de una población que se sentía por buen camino, de 31% baja a 14% y se siente que cree que las cosas van por mal camino, de 54 a 79. A mí me gusta redondear 80, pues porque así es como uno se acuerda mejor de los números. O sea, se nota bueno, un cambio de 54, 6 a 80, prácticamente son veintitantos por ciento la población. Esta es una cifra que yo la tendría en cuenta a lo largo de toda la entrevista, toda la encuesta, para que pudiéramos Si hay comparar. desánimo en el despegue, el desánimo se va a mantener a lo largo de la actitud del encuestado, ¿no? Exactamente, pero precisamente en cada lámina podemos interpretar por qué es la respuesta en ese momento. Esta es una respuesta general. Yo puedo decir que en general la población hoy en día de Panamá se siente inquieta, se siente descontenta, no se siente optimista, por decir algo. Ahora, ¿Ok? fíjense ustedes, los de la mesa de trabajo y los que nos están escuchando, cosas de la vida y contradicciones, porque eh, que pasemos de 54 a 79, de que el país va por mal camino, eso es una señal del desánimo, de la frustración. Pero fíjense ustedes que ayer el embajador de Panamá en Ecuador, el embajador Alfredo Montaner, me distinguió invitándome a la firma del inicio del Consejo Económico, el Consejo Empresarial Panamá, Ecuador-Panamá, con lo que ya también cámaras binacionales de turismo, ¿no? Y cuando tú hablas con todos estos empresarios ecuatorianos que me ha tocado conversar en este viaje, todos, todos tienen sus ojos puestos en Panamá. O sea, parece que estos empresarios de aquí, de otros países, saben algo más que nosotros no sabemos o les es atractivo ir a invertir a Panamá. Ayer cuando entrevistamos al ejecutivo de Megamaxi, no solamente compramos la cadena de supermercados Reito y las farmacias Metro y Mister Precio, no, es que vamos a seguir creciendo, ya tenemos una planta y etcétera, entonces y tenemos proyectado otras inversiones. Cuando hablamos con la ejecutiva de ¿cómo es Panaca? ¿Cómo es que se llama, Melissa? Pronaca, que fue la empresa que compró Toledano, no estamos bien, estamos invirtiendo, vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir exportando desde Panamá hacia otro. Sin embargo, todas estas empresas, o todos estos empresarios, estos ejecutivos, tienen altas expectativas en seguir en Panamá y seguir invirtiendo, pero el panameño le aumenta el desánimo. Eso es todo un tema, ¿no? No, y otra cosa digo, o sea, para que una empresa invierta 400 millones de dólares hoy en día, debe confiar en dónde está metiendo el dinero. Pero por Lo supuesto. que tú dices, Edwin, mira, a mí también se me ocurre lo siguiente, que yo creo que hay como dos mundos, el mundo panameño y el mundo fuera de Panamá. Entonces allí lo que tú estás diciendo es que la gente que está fuera de Panamá piensa diferente sobre Panamá, diferente a lo que están viviendo en Panamá. Por ahora vamos con esa lámina y tenemos esa idea. Vamos a la siguiente. La siguiente La se le situación pregunta económica personal y la de su familia en el en el presente presente. es. Ok. Fíjate la diferencia que hay entre la lámina anterior, o sea, del sentimiento positivo y negativo hacia el país como hacia la familia. O sea, que la gente, a pesar que ve que el país, vamos a decir, va por mal camino, ellos ahí están, pues, como están neutros, por decir así, pues, o sea, no es una posición optimista ni tampoco es una posición negativa paralela a lo que sienten con respecto. También aquí hay otra cosa social, porque también tú le preguntas a ti, ¿cómo estás tú? Bien, la respuesta normal es bien, aunque tengamos algún problemita, nosotros personalmente también tratamos de ser positivos, o sea que hay una combinación en esta respuesta normalmente. Vamos a la siguiente, Melissa. La situación Sin económica embargo, del país dentro de un año en comparación a la actual, le preguntaron. esta pregunta, fíjate que se parece a la primera.
O sea, naturalmente. la gente se siente mal en este momento, pero están pensando que en el futuro las cosas van a seguir mal como tal. Adelante. Entre los problemas que les voy a mencionar, ¿cuál le afecta más a usted y a su familia? Bueno, ahí tenemos los dos. Tú pegas falta de empleo y alto costo de la vida y tienes el problema que tenemos en el país. 75% suma. Eso cuarenta suma y dos por 70. ciento la falta de empleo, 32% el alto costo de la vida. Así que están vinculados, ¿no? En el fondo es economía familiar, es catorce economía por personal. ciento, sí, claro, 14% la inseguridad. Me llama la atención 4% problemas de basura, me llama la atención eso. Sí, Y porque seis esta es por una encuesta a ciento, nivel nacional, la basura es un sí, poco más, seis sí. por ciento la falta de agua potable, 2% no sabe o no conoce, o Sí, no contesta, mejor dicho. estos fueron, bueno, también se nos olvida hablarle también a los escuchas en la radio. Esta es una pregunta que se le hace entre esos problemas que fueron los que escogimos de preguntas anteriores, que eran como la gente que sentía más grave, seleccionan un solo problema. Bien. Bueno, vamos a la siguiente temática. Conocimiento e imagen de varias instituciones de Panamá. Sí, Y porque allí, queremos hacerle como un paneo a las diferentes actividades o áreas de Panamá. Esta es la parte, digamos, pública. O sea, ¿cuál es el sentimiento que tiene la gente ante las instituciones públicas? Como conoce, vemos, son todas dice, conocimiento e imagen de varias instituciones de Panamá. Conoce, positivo, o sea, uno, si conoce, y dos, si esa imagen es positiva o negativa. Es así, ¿no? dentro de los que lo conocen. Así es. Entonces vemos que el gobierno nacional tiene una imagen positiva de 23 y una imagen negativa de 64 dentro del 92% que nombró pues que sí conoce. Lo otro es no sabe, no contesta, pues que no quieren contestar. Aquí vemos que el sector público como tal pues tiene una imagen negativa. A excepción de la Cámara de Comercio de Panamá, que allí eso pudieras representar pues el sector privado, tiene una mejor imagen que el sector público. Y luego escogimos pues una institución del país como el Canal de Panamá, que no es, vamos a llamar, no es ni sector público exactamente, ni sector público privado, o un sector panameño que pertenece, por supuesto, al país, pero que se maneja un poco separado. Entonces, vemos que el Canal de Panamá tiene una imagen positiva de un 70%. Eso le da la credibilidad al país. Eh, Allí lo que destaca es que los tres órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, prácticamente están empatados en negatividad. sí. A mí eso sesenta me y cuatro sorprende. por ciento el Ejecutivo, 65% el Legislativo, 63% Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dice Cristi? No, que a mí ese número me sorprende, mire. No, ¿Cuál? no porque todos sean negativos, sino que yo hubiese pensado que el de la asamblea era un poco más bajo, pero no, están casi empatados. Sí, así es. Sí, bueno, no vamos a... eh, yo quisiera, por ejemplo, destacar algo que en base a otras encuestas anteriores. Por ejemplo, el Canal de Panamá evidentemente es la figura institucional de mayor prestigio en en el país, pero a mí yo he hecho varias encuestas, sobre todo yo pregunto preguntas sobre los valores del panameño y anteriormente el canal era pues la figura máxima de aspiración de la población de Panamá. Hoy en día ya no es eso, ya es la Cele. O sea, el equipo de fútbol es la figura del país de mayor imagen, de mayor prestigio y a la cual la gente pues admira más todavía, Sí, ¿no? pero dicho eso, Gustavo, a pesar de ello, cuando se le dice Canal de Panamá, la positividad es de 70%. Exacto, claro, pues ya está Altísimo. demostrado, ¿ves? Pero Y, y- y también no ta- y tan pusimos solo lo otro. 21, y tan solo 21 de negativo. Exacto. Bueno, seguimos a la siguiente que es, ¿Cuán importante cree usted que es el aporte económico y la creación de empleo para la economía de Panamá de las siguientes empresas? ok, Aquí, aquí aquí tenemos, ¿cómo fue, Gustavo? ¿Cuál fue la dinámica? ¿Se le dieron los nombres de las empresas o sí, fue? se les dice, Canal de Panamá es muy importante, algo importante, poco importante y nada importante.
Entonces sumamos el muy importante con algo, que es lo positivo, y poco o nada lo rojo, que es lo negativo. O sea, a pregunta hecha, ¿cuán importante cree usted que es el aporte económico y la creación de empleo para la economía de Panamá de esta siguiente empresa? El Canal de Panamá marcó con 89, al igual que el turismo. Sí, Agro marcó 84 y el Banco General 82. Copa Airlines 79% y Super 99, que no sé por qué está Super 99 ahí, quise poner algo 78%. diferente No, para pero ver, no, tú lo pusiste para hostigarme, para fastidiarme mi mañana, claro, me imagino, ¿no? Me imagino. Zona libre de Colón 83%, Cobre Panamá 56%, Panama Ports 75%. Eh, o sea, estas respuestas que son altas, o sea, una gran mayoría de los panameños opinan que son importantes estas empresas en el aporte económico y la creación de empleo. o sea, en el mayor problema que tiene el país, estas empresas tienen la credibilidad de poder mejorar la situación del empleo en el país. Eso es lo que Ahora, estaba viendo, porque yo sí. voy a hacer una Sí. propia interpretación, me voy a tomar una licencia, Gustavo, de Ajá. fuera de la broma, porque poner a Panamá Ports y poner a Super 99, yo voy a interpretar que es las cadenas de supermercados, porque ahí hubieras puesto Super Extra o Machetazo o Rey o Rivasmith o 99 y probablemente las respuestas iban a ser parecidas. Igual que con Panama Port, si hubieras puesto Manzanillo International Terminal o Colón Container Terminal, o sea, el sistema portuario es a lo que me refiero, es mi Sí, interpretación. O sea, claro. cadenas de Ujú. supermercados y sistema portuario y o sistemas logísticos. Sí, que cada una de ellas represente algo así del sector económico, vamos a decir, ¿ves? Pudimos haber puesto también una cadena de farmacias, o sea, es También, es como cierto. para darle diversidad, digamos, la pregunta, pues. Muy Ahora, bien. esto hace sentido con un poco con lo que vimos de la Cámara de Comercio, ¿no? Que es cómo la gente en el fondo reconoce la importancia del sector privado en la economía del país. Sí. Eso es correcto, Cristi, y por eso sigo pensando de lo fundamental que es para la administración del presidente Mulino el seguir creando condiciones para que el capital nacional y extranjero invierta y genere empleos. O sea, no podemos sentarnos a esperar que sea el Estado el que cree empleo. Eso es un absurdo. Es la empresa privada la que crea empleo. Entonces, ¿qué más hay que seguir haciendo para crear esas condiciones? Y porque, a ver, porque la empresa privada no solamente genera empleo, sino que paga mejor que en el sector Sí, público. por supuesto. Sí, y por eso repito esto, pues, o sea, si quién genera empleo, el primer problema es el empleo, bueno, vamos a ver quién son los generadores. Esto pudo haber sido que uno sacó 40, otro sacó 55, otro sacó tanto, pero fíjense que en promedio esto representa el sector privado, no representa la institucionalidad, digamos, del sector privado, sino esta es la realidad, pues estas son las empresas que viene en contacto con la población. Adelante. Bueno, entonces viene lo que no le gusta a la gente. Conocimiento e imagen de varias personas. Personas. Digo personas y no personalidades porque al entrevistador, pues hay que, si les digo, ahora vienen unas personalidades, entonces al entrevistador le cambia la mente y lo que quiero es que se sientan como más cercanos a la pregunta. Mire, aquí también las personas por quien que puede haber, digamos, divergencias o lo que fuese, por quien preguntamos fue por el presidente Molino, pero no se le llamó presidente, sino los nombres de las personas. No tienen título ni de diputado ni nada. Molino, Martinelli, Lombana, Juan Diego Vázquez, Felipe Chapman, Juan Carlos Navarro, José Ramón Icaza, Saúl Méndez, Blandón y Luis Eduardo Camacho. O sea, allí traté pues de escoger ciertas personas que representen y que los conozcan la gente a ver qué también se piensa. Eh, Bueno, Podemos ver, fíjate, si quieres se puede analizar cada una de las personas porque me interesa y a creo que ver, es el reflejo también de lo que venimos pensando la con el país. catástrofe,
la catástrofe para mí, y esto lo digo riéndome porque mejor es reírme que llorar, es que el señor Martinelli es el que tiene el mejor positivo. O sea, el 96% lo conoce, al igual que a José Raúl Mulino, 96% dijeron conocerlo, 91% reconocen o conocen a Lombana, 89% reconocen a Juan Diego Vázquez, 87% a Juan Carlos Navarro, al igual que a José Blandón, 81% a Saúl Méndez, 80% a Camacho y 67% a Felipe Chapman. Una vez que los entrevistados dijeron conocerlos, entiendo, Gustavo, que se le preguntó entonces la positividad o la negatividad de cada una de estas personas. ¿Es así? Correcto. Solo al que dijo que sí lo conozco, ok, ¿te gusta o no te gusta la persona que estamos hablando? La Positivo y imagen negativo. positiva y negativa. Y allí el ganador es Ricardo Martinelli. Así estamos como país. Así estamos. Bueno, Ricardo Martinelli tiene el 60% de positivo versus un 34% de negativos. Es el que ocupa el primer lugar en positividad, teniendo un segundo lugar en positividad Juan Diego Vázquez con 58 positivo, 28 de negativo. Aquí lo que se hace, Gustavo, usualmente es restar, ¿no? bueno, yo puedo restar, eso lo se llama el diferencial de imagen, que se resta de lo positivo lo negativo, entonces ahí queda verdaderamente cuál es la imagen positiva, pero en el gráfico nos interesa, digamos, demostrar las dos, ¿no? Eh, Yo quiero, o sea, aunque es polémico, pudiese ser polémico, yo quisiera analizar la imagen del presidente Mulino. Ujú. Fíjese que después de tanto problema, etcétera, para mí esto todavía está reflejando la situación electoral. Y lo digo, o sea, me interesa analizar esto porque posteriormente lo voy a repetir y lo vamos a analizar. O sea, Molino ganó con el 34%, pero ganó, también tenía el 68% de población en contra. Solo que esa población de 68, la diferencia de 34 a 100, estaba repartido, vamos a decir, en 4, en 5, en 6 candidatos y se veía una diversidad dentro de ese número de 60 y pico. Pero si tú sumabas, si tú restabas 100, le restabas 34, el resto era la oposición como tal. Aunque está más bajo que 34, yo sí digo que después de tantos problemas, a mí me parece, y yo no estoy ni parcializándome ni nada, que todavía el presidente tiene su aval electoral disminuido por la problemática, o si tú quieres, digamos, hacer otra interpretación, como él mismo lo dijo, yo quiero arriesgar mi cabal político por los problemas que tenemos. O sea, si yo resto de 34, que fue la votación, a 23 aproximadamente, la problemática que él ha venido trabajando durante todo su periodo, la economía, lo que dejaron de gobierno, la caja, etcétera, para mí él solo ha perdido, vamos a decir, un aval de un 9-10% de la 10%. población. Sí. O sea, esa es una interpretación, me interesa hacerla porque después todo esto se va a reflejar con un detalle que cuando llegue la información lo voy a analizar también. Bueno, y entonces, ya le dije, Martinelli tiene 60 de positivo, 34 de negativo. Lombana tiene 29 de positivo y 58 de negativo. Juan Diego Vázquez tiene 58 de positivo y 28 de negativo. Felipe Chapman tiene 15 de positivo y 48 de negativo. Juan Carlos Navarro tiene 23 de positivo, 61% negativo. José Ramón Icaza tiene 11% de positivo, 46% negativo. Sí, que es Saúl menos conocido. Méndez tiene 17 positivos, 61% de negativo. José Blandón, 19% positivo, 64% negativos. Y
Luis Eduardo Camacho, 19% de positivos y 58% Ahora, de negativos. profesor, permíteme preguntarle a Gustavo cuál es el Dime, análisis que hay, don Gustavo, con esta discrepancia, incluso cultural, sobre lo que quiere el panameño. Porque Juan Diego Vázquez es la antítesis, dirían algunos, de Ricardo Martinelli. Y El la voto pregunta popular. es, y la pregunta es, ¿por qué ambos aparecen de alguna u otra manera con ese alto nivel de aprobación si uno es la contraparte de otro? O sea, Juan Diego Vázquez durante su carrera lo que ha profesado es básicamente lo que hace Ricardo Martinelli. O sea, ir en contra de lo que hace Ricardo Martinelli. bueno, fíjate, el esquema de la pregunta no es tipo electoral. O sea, en las preguntas electorales tú dices, aquí hay 10 candidatos y entre los 10 escógeme uno. ¿Ok? Este tipo de pregunta es diferente. Se le dice, Juan Diego Vázquez, ¿tú lo conoces o no lo conoces? Dentro de que dicen sí o sea, si lo conoces o has oído hablar sobre él. Dentro de los que sí lo conocen, tú le dices, ¿a ti te gusta o no te gusta? ¿Ok? Yo puedo, o sea, a mí me puede gustar dos personas que sean diferentes unas de otras. ¿Ok? Pero aquí la comparación la hacemos en el gráfico, pero no Claro, en la pero, redacción de por la supuesto, pregunta. por supuesto, pero a ver, yo puedo decir, a mí me gusta Juan Diego Vázquez o sea, ese número de Juan Diego Vázquez y ese gusto que tiene el electorado que lo conoce es por algo. Claro. Es por cómo el señor se expresa, son las ideas que tiene, cómo ha tenido su rol o ha creado su rol de fiscalizador, de líder, igual que Ricardo Martinelli. Pero son, digamos, dos posiciones éticas, incluso totalmente antagónicas. Bueno, Gonzalo, precisamente ese es el tema que yo planteo desde el principio de la encuesta, porque aunque la gente no sabe que los dos son antítesis, ese es el problema, la falta de información de la población. A la gente le puede gustar Juan Diego Vázquez porque es joven, porque tiene una personalidad, que no sé, tiene barba, y a Martinelli le gusta, ¿por qué? Porque es víctima, porque está preso, o sea, por diferentes razones, la gente, digamos, se ubica con una persona o no. Pero aquí, no quiere decir que porque me guste una persona tengo que estar necesariamente en contra de la otra persona, por el esquema, digamos, de la pregunta. Ahora, ¿Ok? señor Méndez, una pregunta con eso. Eso no se puede interpretar un poco con lo que dice Gonzalo. Más bien Ajá. es el rechazo general a las figuras del gobierno per se. Y creo que nosotros lo habíamos hablado en su encuesta anterior, cuando fue la de las elecciones, que es el sentimiento antisistema que hay en la población panameña. No, eso no se puede ver así también, Sí, que son figuras exactamente. antisistema. Completamente tienes la razón. Lo que estaba diciendo es que yo estoy tratando de medir cuál es la opinión sobre, vamos a decir, el sistema institucional del país, que lo resumo en el gobierno, la Asamblea y la Corte Suprema. Luego estoy averiguando el sistema de políticos, ¿ok? General. Pude haber puesto más gente de la asamblea, pero no son conocidos, entonces no intervienen mucho, todavía no tiene la experiencia como tal como para ser personajes por las cuales preguntar, ¿ok? Pero allí claro, uno tiene que hacer preguntas y uno escoge las personas que pudiese representar, vamos a decir, el mundo político. ¿Ves? O sea, yo te puedo dar las razones por qué preguntamos por Lombana, por qué Claro. preguntamos por Vázquez. Chapman, pues, es el ministro, vamos a decir, que más ha intervenido en el gobierno, que representa más al gobierno, etcétera. ¿Ok? Ahora, don Gustavo, hay un nombre, y yo sé que el profesor me va a cascar, pero es Ujú. que lo que está sucediendo hoy en día y lo que puede suceder en este gobierno, hay quienes dicen que el gobierno de José Raúl Molino será el quiebre entre la vieja política o la política tradicional como conocemos y la nueva política, la llegada de nuevos nombres al juego, sobre todo presidencial, que es el del alcalde Mayer Mirachi. Ajá. Eh, Durante su estudio, alguien le mencionó el nombre de Mayer Mirachi y se lo pregunto de alguna u otra manera porque se viene corriendo el rumor de que ya estaría trabajando en una campaña presidencial.
Mira, ve, lo consideramos, pero esta es, como te digo, no es una encuesta electoral. Electoral, claro. Segundo, Misrachi hasta ahora, su geografía política es Panamá. Y Panamá son 400 entrevistas, 500 Claro. entrevistas. Entonces, para mí, si yo pregunto por Misrachi, lo va a conocer el 40% de la población. De pronto, el 40% le gusta, pero yo tengo que poner gente más o menos que se equiparen en conocimiento, en ubicación, o sea, todos los que están aquí son personajes nacionales, etcétera, ¿ves? Oye, Gonzalo, es que a Gustavo le gusta revolver la vaina. Mira, metió acá Macho para evaluarlo también. Le gusta Bueno, revolver la vaina. te confieso que quise poner a alguien que represente la Asamblea Nacional, pues yo creo que el que más habla es él, entonces, Bueno. Sigue eh, sobre las actividades de gobierno respecto al trabajo que José Raúl Mulino está haciendo como presidente de Panamá. Se podría decir que es, y aquí el resultado es congruente con las anteriores, ¿no? es lo que estoy diciendo. O sea, que el ánimo de la gente lo está personal y Sí, personal lo está trasladando a su opinión con respecto al gobierno. Independientemente de que el gobierno haya hecho muchos esfuerzos que no lo podemos negar en todo, sin embargo, la gente no toma en cuenta el trabajo del gobierno, sino que está decidiéndose a favor o en contra del gobierno dependiendo de cómo le está yendo a él como le está yendo, personalmente pues sí. y cómo piensa él Bueno, y personalmente. esta pregunta, bueno, muy bueno, más bueno, 29%, malo, muy malo, 63%. Y luego se le Sí. preguntó a los encuestados, quisiera que me dijera si usted cree que el presidente Molino tiene la capacidad de solucionar los siguientes problemas. Aquí es entre mucha y alguna y poca y ninguna. El empleo, 35% opinó que mucha o alguna, 60% poco o ninguna. Caja de Seguro Social, 34% mucha o alguna, 62% poca o ninguna. Delincuencia, 35% mucha o alguna, 61% poco o ninguna. Río Indio, 33% mucha o alguna, 59% poco o ninguna. Costo de vida, 35%, mucha o alguna, 61%, poco o ninguna. Salud, 36% favorable, 60% en contra o negativo. Y agua potable, 37,58. O sea, Ok, sí, el fíjense. desánimo que se proyecta en la primera lámina se traslada a lo largo de toda la encuesta. Y, Y y- eso y pues les hace repito de nuevo, coherencia, ¿no? esto está reflejando el resultado electoral del año pasado. Mulino 34 y fíjate que lo mantiene en todos los problemas. O Ujú. sea, que Mulino mantiene su población que votó por él. Y claro, el resto son los partidos de la gente que no votó por él. Ok, o sea, si por ejemplo aquí el desempleo Mulino tuviese el 10%, ahí sí digo, este señor, este presidente, pues está perdiendo su caudal político. Por supuesto, no ha aumentado de 34, ha mantenido su población. O sea que Bien. yo puedo decir que después de tantos análisis, o sea, el problema de la caja, lo que se adelanta de la mina, el problema de Trump, porque menos mal que la encuesta salió después de lo que Trump opinó, etcétera, etcétera, pues mantiene como un país paralizado. Este país está igual que las elecciones de mayo del año pasado, políticamente como tal. No dudo, ¿cuál es la diferencia que yo sí veo? Es que antes ese 60% estaba dividido, vamos a decir, entre 8 o 10 candidatos. En cambio, esa población hoy en día está consolidada, es una polarización, es 35-60. Si hubiese habido, digamos, lo que se llama una segunda vuelta, o si esa la tomo yo como una segunda vuelta hoy, por supuesto que Mulino tuviese un 60% negativo. O sea que
O sea, no, o sea, quiero medir mis palabras porque no quiero que suenen como que estoy a favor de algo o en contra de algo, no, sino estoy tratando de hacer un análisis lo más imparcial posible. Bueno, Hay que reconocer, por supuesto, que el país está más negativista que el año pasado. Ese negativismo se nota que se está consolidando en un grupo oposición sin un liderazgo como tal. O sea, yo no puedo decir que haya un líder de la oposición, ni siquiera Martinelli, porque Martinelli la gente lo ve como un antisistema, pero no es oposición como tal. Y sin embargo, después de tanta lucha o tanta problemática, y el, la actitud, vamos a decir, hacia el gobierno que lo representa el presidente Molino, se mantiene consolidado en la votación que él sacó. ¿qué opina usted sobre los llamados a las protestas y los cierres de calle? Mire, tanto revelador esto. 42% de los encuestados dicen no estar de acuerdo con los llamados a las protestas y a los cierres de calle. Sin embargo, 55% está de acuerdo. Sí, 3% no sabe y no contesta. sí, eso es estar de acuerdo, eso no querer salir a protestar. No, claro, en la siguiente pregunta, ¿cuánto le afecta a usted personalmente las protestas y cierres de calle? 58% dijo mucho o algo, 40% dijo poco o nada. Ahí está la diferencia, lo que acaba de decir Gustavo, entre una cosa es estar de acuerdo con la protesta y otra cosa es saber cuánto le afecta. 58% se sienten afectados. Y bueno, Sí. yo creo que podemos parar ahí, porque ya esta que viene son las que ya vimos ayer, lo sobre la minería. Kevin, yo Sí, quisiera rápidamente, porque, porque ya llegó nuestra invitada, díganos. bueno, entonces, sí, ¿la vamos a continuar más tarde o qué? No, porque los que siguen no lo vimos ya, ayer. No, y después falta lo de la caja. Ah, tienes razón, Sí. tienes razón. Pero Pero, bueno, lo de la caja, a ver, Gustavo, lo de la caja ya es historia, uno, ya la ley existe. Dos, la encuesta, el panameño siente que la caja de seguro se alta un día, pues no le resuelve los laboratorios, no le resuelve los medicamentos, no le ok, resuelve pero la cita. dame, fíjate, lo que yo quiero explicar, dame dos preguntas para que tú veas el fenómeno sociopsicológico que yo veo y que estamos coincidiendo durante esta semana que hemos conversado, bueno, todos, pues, sobre todo Cristi, que ha hecho un análisis internacional. Dame el chance para dos preguntas. Sí, sí, claro, claro. Ahora el nombre, el número de las preguntas. A ver, pero mientras las buscas, Gustavo, a ver, rápidamente, en términos Ajá. económicos, ¿cuál cree usted que es el impacto económico que tenía la mina? 63% dijo que mucho o algo, 34% dijo poco o ninguno. ¿Usted cree que la mayoría de los empleados de la mina de cobre son? 29% opinó que son panameños, 64% dijo que son extranjeros, 7% dijo no sabe, no contesta. ¿Quién ¿Por de dónde estos va? cree? Voy por la 14. ¿Quién de estos cree usted que resulta más afectado tras el cierre de las operaciones de la mina de cobre? Ok. 39% el pueblo, 15% la economía de Panamá, 11% la empresa Cobre Panamá, 13% trabajadores de la mina, 10% las comunidades aledañas, 9% el gobierno. Algunas personas afirman que desde el cierre de la mina se han reportado pérdidas de Ok. 45.000 empleos directos e indirectos. ¿Usted considera que esta información sí la considera correcta? 44%. No la considera correcta, 43%. 14% no saben o no contestaron. Que me interesa Esta, la pregunta 16. el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dijo que él mismo visitó la mina de cobre y comprobó que no hay ningún daño ambiental, ni de mercurio ni de cianuro. ¿Usted personalmente piensa que 78% dijo hay contaminación ambiental en la mina, 18% dijo no hay contaminación ambiental en la mina, 4% dijo no sabe, no contesta? Esa es la Aquí, 16. aquí tomo las palabras que ha dicho Cristi. La gente, el problema es que la gente está creyendo las mentiras que se dicen en la opinión pública. O sea, ¿cómo? O sea, esa pregunta la hice a propósito, ¿ves? Yo le digo,
lo confronto a la población, a los entrevistados. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dijo que él mismo visitó la mina de cobre. Bueno, tú puedes decir que el ministro Navarro puede tener credibilidad o no credibilidad, pero es un hecho comprobado. Y dijo que no había daño ambiental. Tú le preguntas a la gente y la gente sigue con el chip en la cabeza. No, no, sí, hay contaminación ambiental. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención de esta encuesta, que la gente ya no está haciéndole caso, o sea, ya la gente tiene como un chip en la cabeza y no deja entrar otras ideas y no escucha, digamos, las verdades que están sucediendo. O sea, lo quiero tomar como un ejemplo porque es una contradicción completamente. Naturalmente. La otra, inclusive, en el área de la caja, hay otra pregunta también que hice, no hace falta que la pongamos, yo la digo. Este, el secretario general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, dijo que en el sistema mixto se aumentó un 50% del aporte de la caja. Entonces la pregunta que digo más menos, ¿usted cree que el aporte aumentó o no aumentó? No, ¿aumentó o rebajó? Rebajó, señor. ¿Ves? O sea, yo no creo que la gente no sepa leer o no pueda entender, sino que la gente está respondiendo al chip mental que tiene, como dice, que tenemos 10, 20, 30 años o 2 décadas, etcétera, de que nos están adiestrando para ciertas ideologías. Y lo otro, lo último que digo es, ya quizás no estamos viendo o no queremos creer lo que estamos viendo. A mí, aunque no, bueno, me arriesgo a opinar. Para mí están funcionando sistemas de inteligencia artificial en el área comunicacional para implantar las matrices de opinión que la gente quiere. Tú te pones a analizar, inclusive aquí en los comentarios de aquí del programa, y tú ves nombres seguidos, líneas, frases que salen, y esas frases ya automáticamente en 3 segundos tienen una respuesta negativa. Bueno, Esto lo hace la inteligencia artificial. por eso que Gonzalo y Cristi remarcan que frente a esa realidad no panameña, mundial, pues Mundial. el gobierno de Panamá y los gobiernos de toda parte del mundo tienen que tener una estrategia de comunicación que no puede ser la misma que aplicaban en 1990, para decir cualquier año. Correcto. Es una estrategia que tiene que vivir con esta nueva realidad. Eso es No, así. no, primero es aceptar la realidad, porque lo que yo Correcto. puedo estar planteando, esto puede ser fantasía. Me van a decir, bueno, se está en Disney, está bien. Si no aceptas la realidad, no haces la solución. Y Sí. como yo me voy a permitir decir esto, o sea, la comunicación del gobierno es de todo el gobierno, no es de un solo No es de uno personaje. No solo, quiero así es. referirme a nadie del gobierno. Segundo, es todo el tiempo. Porque si yo tengo una conferencia semanal de 2 horas, está bien, muy bien, y después pero es que tienes, bueno, quítale una semana menos 2 horas aguantando el chaparrón de campañas negativas y tú nunca respondes a esa campaña negativa. Es por eso te digo que como investigador, como psicólogo social, especialista en el área de encuestas y de medición de la personalidad, estoy diciendo no sé, pues hasta conmigo mismo me siento raro creyendo que estoy descubriendo algo, el agua tibia, pero no es descubrir, es aceptar que está sucediendo en el mundo y Panamá es un país, uno de ellos. Bueno, O lo último que quiero decir, que además el panameño debe entender que Panamá es, después de Estados Unidos y de China, el país más importante del mundo, estratégico más importante del mundo. eso los panameños no lo entienden, Gustavo, créeme. Yo sí estoy Bueno, por convencido eso de eso. tenemos que Estoy más que aceptar la convencido situación. que el panameño no, esa parte no la,
no la dimensiona porque yo, en mi opinión, mientras la sociedad sea tan superficial y tan inmediatista, va a ser difícil que entienda la importancia estratégica de este país. Sí, así es. Y entendiendo esa importancia estratégica, pudiendo entender entonces todo ese contexto regional al que aquí en esta emisora por lo menos le dedicamos un tiempo. Bueno, usted que nos escucha, si quiere ver la encuesta completa, entra a www.arcamedia.com o a www.panamaendirecto.com. Ahí está toda la encuesta reflejada. Y yo, Incluso hay un análisis también allí, ¿no? y yo diría que el que quiera preguntarme me pueden llamar a través de Melissa y con mucho gusto la comentamos, porque me parece sumamente importante esta encuesta que hemos realizado. Bien. Gustavo, muchas gracias. A Como tus órdenes. siempre. Pues gracias a ustedes. Seguimos hablando. Gracias. 7:48 minutos y ya está aquí en nuestro sitio de transmisión la señora viceministra de Minas. A ver, el ministerio se llama Ministerio de Energía y Minas de Ecuador porque fue fusionado. Y a quien vamos a entrevistar, Rebeca Illescas, es la viceministra atiende el tema minero. Tiene toda una experiencia de vida profesional y política